Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Hace 7 días hubo edición express del Rincón y la Esquina por las urgencias informativas derivadas del gran apagón. Estaba previsto que Marta Sanz y Manuel Delgado hablasen de lo que hacemos aquí y hemos dejado de hacer con las manos. Y la sección comenzó así. Mira, vamos a hacer una cosa para no ponernos nerviosos. Porque sé que nos vamos a poner nerviosos. Y sé que Manuel me va a poner nerviosa. Lo que podemos hacer es empezar a hablar tranquilamente como lo teníamos previsto. Y ahí donde lleguemos, paramos. Muy bien. Y lo que nos quede, lo podemos hacer la semana que viene. Porque este tema da mucho de sí. Entonces vamos con toda la tranquilidad del mundo, con el plan que teníamos previsto. Y ahí donde estemos, ¡pam! Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Hoy por hoy Magazine. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Ser podcast. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Dijo Ángels, y ahí donde estemos, PAM. Pues ese PAM es hoy. Hola Marta Sanz, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Recién llegada de Colombia, además. Sí, además en los aviones se descubre que una tiene manos, nalgas, cuello, paletillas, porque es el lugar donde, no sé si a ti te pasa, a mí me termina doliendo todo. Y quizá más grande todo de lo que pensó el fabricante de aquel asiento, ¿verdad? Sí, y eso que yo soy pequeñita, ¿eh? Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. Oye, la semana pasada os quedasteis en esta canción de Mercedes Sosa, este es el PAM, digamos. Ahora comienza Las Manos, segunda parte, que dicen que nunca fueron buenas, pero aquí hemos venido a impugnar eso. Hemos tenido, Manuel, una semana para repasar, así que esto hoy tiene que quedar perfecto. Bueno, como siempre, queda redondo y en ello nos empeñamos con éxito, eso espero. Pero yo sí que es verdad que no he dejado de pensar en las cosas que nos quedaban por decir, no únicamente en las que estaban previstas, sino en otras. Y de pronto, pues no sé, me ha venido a la cabeza una película de Francesco Rosi que quizás algún oyente recuerde, de los años 60, cine político, Las manos sobre la ciudad, que es una película sobre las mafias inmobiliarias, y perdón por el pleonasmo, en Nápoles, ¿no? Y me he acordado también de Umberto Tozzi, una canción que se llamaba ¿Para qué sirven las manos? Bellísima. Pero fíjate, en particular, también, por ejemplo, que a mi padre, por ejemplo, que estaba en Argelès, en un campo de concentración en el sur de Francia, volvió a España porque pasó por allí algún agente, de la España franquista, diciendo que podían volver todos aquellos que no tuvieran las manos manchadas de sangre. Y él se sintió interpelado, lo cual tampoco le sirvió de mucho, pero bueno. Y también me he acordado, fíjate bien, de algo importante en la memoria, al menos de una cierta generación, al menos en Cataluña, que era un cartel del PSUC, del Partido Comunista Catalán, que era una fotografía de Luis Romero, que era un sindicalista de la construcción, que era él, entonces en un primer plano sus manos, y decía sencillamente, mis manos, mi capital, el PSUC, mi partido. Pero fíjate qué cosa. Mis manos, mi capital. Pero oye, es que esto es justamente lo que nos debe hacer preguntarnos quiénes somos y hasta qué punto tenemos que renunciar a definirnos como trabajadores. Mi viejo amigo y camarada Celestino Sánchez decía que un trabajador es alguien que se gana la vida con su trabajo, a diferencia de otros que se ganan la vida con el trabajo de los demás. Pero bueno, a ver, yo sé que vosotros tenéis, pues no sé, pues fincas, yo qué sé, tenéis fondos. Muchas propiedades. Patrimonio. No, hombre, pero seguramente que algún tipo de aportación a fondos buitre, yo qué sé, no nos conocemos. Pero yo qué tengo. Y interpelo a los oyentes y oyentas. ¿Qué tenemos? Yo tengo, oye, mis manos son mi voz. A mí, si por una desgracia pronto me falta la voz, que me quedo con unos ahorrillos y un piso que me compré en la época que todo el mundo se compraba pisos, pero yo no tengo nada más. Digamos, es cierto, mi voz, mi capital. Es decir, me considero, soy un trabajador. Y no sé, vosotras.
No, yo sí, yo igual que tú, mis manos son mi voz, no solamente por la radio, sino porque es verdad que dentro del trabajo de la escritora estamos todo el día hablando de de las cositas que hacemos en montones de lugares. Entonces mis manos son mi voz y mis manos son mis manos, porque yo también las uso para escribir. ¿Tú crees, Marta, que es añoranza el hecho de darle un valor especial a las cosas hechas con la mano? Yo creo, no es exactamente añoranza. Yo creo que en el periodo de la industrialización y de la producción en serie, los objetos hechos a mano se revalorizan y adquieren un prestigio social. Muebles, zapatos, bordados, mucho objeto religioso. Los trajes de novia bordaditos, con las esas de Swarovski, 1 a 1. Ayer vi una película preciosa en nuestra plataforma preferida que se titula El Sastre, que es una película griega donde hay un sastre que él se reconvierte. Y además es que se promocionan ese tipo de productos como con un valor especial de hecho a mano. Totalmente, esto tiene más claro. valor. Entonces adquiere una dimensión exclusiva y casi sagrada. Lo que sí que es verdad es que yo pertenezco a una generación que es un poco mayor que la tuya, no sé si un poco mayor que la tuya. No sé si a ti te habrá pasado o no, un poco mayor que la tuya y un poco menor que la de Manuel. Estamos ahí en eso. Que lo que hemos hecho es convertir el trabajo manual en manualidad. Muchas veces los trabajos manuales para nosotros se convierten en hobby, en pretecnología y a menudo en técnica de relajación. Yo conozco a mucha gente que hace punto, ganchillo, no porque tenga que hacerle unas braguitas a su nieta, como pasaba con mi abuela, que me hacía las braguitas de perlé, sino porque lo que necesita es relajarse con la mecánica del uno del derecho, uno del revés, estar allí como compartiendo una actividad que le permita abandonar las rumiaciones y los pensamientos oscuros. Entonces, como decíamos el otro día, es como si pasáramos de ese homo faber que utiliza las herramientas para relacionarse mejor con su entorno al homo ludens, pero lo que ocurre aquí es que la pulsión, la necesidad del ludens deriva de la insatisfacción del faber, es decir, de la precariedad y de las angustias laborales que provocan un tipo de insalubridad, yo creo, mental, nerviosa, que nos pide volver a las cosas que hacíamos con las manos, pero no desde un punto de vista práctico, sino recreativo. En mi barrio hay un sitio para hacer tacitas de loza y para pintar caritas en las tacitas de loza. Hay talleres de caligrafía china que tienen un éxito sensacional, ¿no? Es como si volviéramos a esas actividades que requieren paciencia, lentitud y que son un contrapunto a esta aceleración en la que estamos todo el día metidos. En el que hubo esa fiebre de pintar mandalas también. También, sí, aquello que hacías con la mano tal que cual. no solo te relajaba, sino que te conectaba también un poco contigo mismo, ¿no? Por ejemplo, de La Casa de Papel, este diálogo entre el profesor y Tokio sobre la papiroflexia. ¿Te crees que tú eres un ejemplo de madurez? ¿Qué es esto? Esas son figuras de origami, es una técnica milenaria. Te pido, por favor, que te... ¿Qué pasa? ¿Te da miedo que te rompan los muñequitos de papel? ¿Qué diferencia hay entre esto y jugar a los videojuegos? Tal vez aquí todos tengamos nuestra parcela de inmadurez y eso hace que todos seamos un tanto... Especiales. Diferentes. A lo mejor es una virtud. ¿Tú, Manuel, eres manitas o manazas? Bueno, yo a veces firmo Manuel Delgado, con A, con lo cual en el fondo me hace pensar que sí que hay... Oye, ¿qué es un manual? Es interesante, porque tiene que ver justamente con la mano. Hay libros que son manuales. Bueno, a ver, una vez mi padre me lo dijo cuando yo era pequeño, me dijo: Manolito, eres un inútil. Y creo que me marcó irreversiblemente porque es una profecía que se ha acabado autocumpliendo. ¿Sabes que yo repetí algunas asignaturas, pocas de bachillerato, y una de ellas era trabajos manuales? Es que imagínate ir a recuperación en tercero de primero y segundo de trabajos manuales, que además realmente lo copié, porque yo ya tenía 14 años y había unos chavales de 10 o de 11 que nos hacían hacer como una especie de cosa con corcho y tal, y con palillos, y te lo juro, le dije al chaval: oye, hazme esto, que es que no sé cómo se hace. Y el chaval me lo hizo, porque es que realmente soy una persona tremendamente incompetente. Digamos, soy muy manazo, soy realmente un inútil. Y además, fíjate tú, ahora me viene a la cabeza una cosa que veía cuando era, bueno, creo que niño, por televisión, claro, que no sé si alguien recuerda. Había una especie, digamos, de signos de interrupción, de como videoclips en la televisión, que era Manos Mágicas. ¿Alguien no os recordáis de esto?
manos mágicas, pues bueno, pues me ha venido a la cabeza porque en el fondo hablamos de precipitación. A ver si hacemos un poco de memoria. Manos mágicas le dirán la forma de aprender. ¿Era esto, no, Manuel? Sí. Oye, ¿sabes que viniendo esta madrugada a las 4:30, que es mi hora bonita y mi hora creativa, le he pedido a Severiano a ver si podemos conseguir una cosa que me tiene que ver con lo que estaba en deuda conmigo mismo a la hora de hablar otro día. Mira, lo voy a dejar aquí para que así lo cebemos. Eso que le has pedido, Severino te lo ha concedido, pero eso será después de la pausa. Algo pasa. ¿Qué es? ¿Quieres saber lo que pasa? Mis manos. ¿Tus manos? Tengo unas manos pequeñas. Son manos de niña. Yo también. ¿Y qué importa eso? ¿Qué importa? Por muy buen boxeador que llegue a ser, por muy bien que pelee, nunca podré enfrentarme a Joe Louis. Claro. Él es peso pesado y tú peso medio. Nunca tendré la oportunidad de enfrentarme con el mejor. ¿Y sabes una cosa? Yo soy mejor que él. Y nunca podré demostrarlo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hoy en El Rincón y la Esquina insistimos en las manos. Hablamos de lo que hemos dejado de hacer y lo que seguimos haciendo con ellas. Quizá pájaros de barro. 900, 100, 800. Pueden remontarse al tiempo de sus abuelos, pero también queremos que se fijen en lo que pasa hoy. ¿Qué han dejado de hacer a mano? ¿Qué siguen haciendo con ellas cuando casi todo se puede comprar? Son unos manitas, son unos manazas. ¿Tú, Marta, qué eres? Yo tengo que decir primero que esta canción de Manolo García me parece, me gusta, o sea que ya no me puede gustar más. Otra cosa que quiero decir es que yo, que no soy excesivamente vanidosa con mi cuerpo, a mí mis manos, que son imperfectas y sarmentosas y ya empiezan a tener pues esas venas moradas de la edad, a mí es de las partes de mi cuerpo que más me gustan. O sea, me gustan muchísimo las manos porque creo que ahí se ven mucho mis trabajos, mi nervio, Pero está también lo que hemos vivido en nuestras manos. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces me siento muy orgullosa de mis manos y no precisamente porque sean perfectas, porque tienen las cutículas largas y no me pinto las uñas ni nada de eso. Y curiosamente esa belleza que yo le atribuyo a mis usadas manos no se corresponde con las utilidades de mis manos. Yo también me siento bastante manazas y soy un poco Mr. Bean, aunque soy paciente. Y entonces al ser paciente hay veces que las cosas parece que te salen mejor, pero porque tienes paciencia. Mi relación con las manualidades siempre ha sido pésima. Cuando era pequeña y modelaba aquello con plastilina me gustaba, pero me daba un poco de asquito las uñas allí llenas de la porquería de la plastilina. Luego recuerdo en Benidorm, que esto lo he contado yo alguna vez, que yo me quedaba atónita mirando a un alfarero que hacía de su trabajo un espectáculo en la calle Ruzafa en Benidorm. Mira, unas cosas le salían preciosas con las manos, y esto me ha llevado a recordar una novela de Isaac Rosa que es La mano invisible, donde el trabajo manual se convierte en espectáculo, y es una novela excelente. Me acuerdo de mí misma bordando manteles de cadeneta, primero un mantelito individual que le hice a mi madre, tela verde, hilo blanco, luego me atreví más y quise bordarle un mantel enorme a mi tía, tela azul clarito, hilo azul oscuro. Este no lo acabé jamás en mi vida. He hecho, yo qué sé, hojas de almendro con cerillas, de estas que eran botellas, de estas con fotos pegadas, objetos horrorosos, de esos que nos hacían hacer precisamente el Día de la Madre, y que se llenaba la casa de unas cosas que cómo es posible que tengan estas aberraciones, y que las madres yo creo que las ponían en casa porque si no nos cabreábamos muchos. A mí las manualidades jamás me han relajado. Sí, a mí las manualidades siempre me han puesto muy, muy nerviosa. Y la última manualidad que recuerdo que fue interesantísima fue que nos encargaron hacer una alfombra de nudos. Entonces el diseño de la alfombra me lo dibujó mi padre, y mi padre me acompañó a la tienda de lanas, también en Benidorm, en la calle de La Palma, que había una mercería para elegir los colores.
Y la señora de la tienda flipaba de que fuera mi padre el que me acompañaba a elegir los colores. Yo le asignó una orientación sexual que no era la de mi padre, y es verdad que mi padre era el que siempre tuvo más sensibilidad en casa para los colores, los estampados, claro. Pero aquella señora no lo podía entender. No lo entendía, ¿eh? No lo entendía. En ese sentido hemos cambiado un poquito, sí. Sí, afortunadamente, aunque queda tantísimo todavía. Lo que hago muy bien son croquetas, que esto también es una manualidad. Hombre, esto es una manualidad. Lo que pasa es que esto, de hacerlas, ¿no? Lo otro lo podemos valorar si quieres un día por fotografías, pero de las croquetas lo vas a tener que demostrar. O sea, esto un día se trae aquí pero unas vamos croquetas. A ver, tú haces la masa. Yo hago la masa, yo sí. Conformo la croqueta. O sea, a mí lo que me sale bien es conformar la croqueta. Vale. Tú haces la masa y la fríes. Pues yo hago la masa, que también he de decirte que no se me da mal del todo. Dale. ¿Cuál ha sido tu deseo de madrugada en esas horas impropias, Manuel Delgado, para nuestro sobrino Donate? Yo tenía una perrita que hacía la croqueta también muy bien, pero ese no es el tema. No es el tema. Escucha, digamos, esto de las manos, oye, ya está bien. Las manos sirven para tocar y para tocarse. El otro día salió el tema de lo que implicaba tocarse los huevos, que es una cuestión de la que no damos siempre la importancia y que a veces son objeto de un reproche. ¿Pero qué es? ¿Qué pasa todo el día? Bueno, no importa. Lo que quería decir es que tocar es tan importante y que hablando justamente de manitas y de manazas, ¿qué es hacer manitas? O sea, fíjate qué cosa más elemental, más sencilla, más simple, más rudimentaria. Coger la mano a alguien, fíjate, quita cosa tú. Coger la mano a alguien suavemente o en plan, venga, esos cinco ahí tal. Entonces, de pronto, pensando justamente lo que implica coger la mano, algo tan sencillo como cogerle la mano a alguien, me venía a la cabeza un poema de Joan Salvat Papasseit. Salvat Papasseit es mi poeta favorito. Y es más, tengo un blog que tiene como lema una frase suya: avui no es fa, però jo ho faria. Hoy no se hace, pero yo lo haría. Y que es Dona'm la mà, y que recita muy bien Ovidi Montllor, y he pensado que, puestos a hablar de la mano, hombre, qué cosa básica que no rendirle homenaje a ese acto tan elemental de pronto de darle la mano de tiernamente o con fuerza a alguien, ¿no? Porque lo que dice el poema es justamente eso. Digamos, te cojo la mano de pronto y por la ribera, de pronto entiendo, recibo la dimensión de todas las cosas. Dona'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim a mà. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel y discret. Es verdad que cuando hablamos de cosas hechas con la mano, la mente se nos va a lo fabril, a lo artesanal, las manualidades que ahora comentábamos, pero también está, pues sí, hacer manitas, darse la mano en un sentido, si no romántico, de relación de unas personas con otras. Aunque, volviendo un poco a lo de la fabricación y demás, está también la distinción, Manuel, entre lo artesanal y lo que se fabrica industrialmente, iba a decir artificial, pero bueno, lo fabricado, ¿no? Hombre, la artesanía, pues esto se ha convertido en algo así más bien anecdótico, asociado, no sé, al turismo, ¿no? Digamos, pero no nos engañemos, en el fondo hacemos una distinción entre lo que se hace a máquina y lo que se hace a mano, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, mira, hay una violencia artesanal y hay una violencia a máquina. Está, no sé, el acuchillamiento, la pedrada, el estrangulamiento, la bomba casera, que son básicamente maneras de matar a mano. Y luego está digamos lo que es la manera de matar a máquina, que es la de los misiles inteligentes que en efecto ni siquiera hacen culpable a quien los lanza, ¿no? Y de pronto uno, digamos, piensa en lo que fue, por ejemplo, la muerte nada artesanal, pero nada a mano, de lo que fue, por ejemplo, en la Europa que amaba a Mozart y que se sentía identificado con altos valores, que implicó el nazismo. El nazismo se mataba a máquina, no a mano. Lo digo porque he propuesto que a ver si pudimos escuchar un momento de esa película magistral, formidable y tal, que es... Hostia, ahora se me dio la cabeza. La zona de interés. Es que me hago mayor, tú. Pero nosotros estamos aquí para ayudarte con las manos, sí, Manuel. Mira, te voy a echar una mano, mira. El Führer aprueba la deportación de 700.000 judíos húngaros para su exterminio y la industria bélica si son aptos. Se ha llegado a un acuerdo con el nuevo gobierno húngaro para que la campaña comience de inmediato. Los judíos se agruparán para su transporte a Auschwitz. 4 trenes al día, 3.000 por tren, 12.000 diarios. Primero por las zonas del este, 1 a 3, luego 4 y 5 por el centro del país y finalmente por Budapest.
El teniente coronel Hoss calcula que tras la selección un 25% se usará como mano de obra. La escala es mucho mayor de lo que es habitual. Por lo tanto, prepárense. Que sería, como decías, la representación del matar a máquina, Manuel. Pero es que esto es importante y además es de la máxima actualidad. A ver, a veces es complicado definir, por ejemplo, qué es el terrorismo. Y bueno, hay diferentes. El terrorismo es lo que decide según quién qué es la violencia que ejercen otros, que suele ser una violencia chunga, digamos, fea, digamos. Hoy tenemos un ejemplo perfecto. Hamas es una organización terrorista que mata más bien en plan chapucero. En cambio, Israel es un Estado. Israel está exterminando al pueblo palestino a máquina. Mata máquina. Los soldados que matan gente, los bombarderos que bombardean las poblaciones civiles, ni siquiera están enfadados, tú. No están de mal humor. Hacen su trabajo y porque son básicamente funcionarios que en efecto matan industrialmente a máquina. Y en eso consiste justamente a veces, con mucha frecuencia, la diferencia entre un grupo terrorista y un Estado. ¿No? Sí. Cuidado. No, era un silencio reflexivo. Que es lo que tus comentarios nos abren a la reflexión y luego nos introducen en otros temas. Por ejemplo, y por seguir hablando de la mano y lo que tiene que ver con lo manual y la raíz de la mano, la manipulación, por ejemplo, Marta. Bueno, yo lo primero, Manuel, yo suscribo completamente tu reflexión. También suscribo tu amor por Joan Salvat Papasseit. Si la despullaba y res no es mesquí. Yo en la facultad recuerdo que hice un trabajo así poco pedante sobre la dimensión de las metáforas gastronómicas desde el punto de vista erótico en la poesía de Joan Salvat Papasseit. Eso es un tema. O algo así. Es un temazo. A veces no sabemos sobre qué hablar en nuestro espacio, pues ya está, podemos hablar de estas cosas, ¿no? Yo recuerdo que lo hice en la asignatura de quinto de filología, que había una asignatura que era literatura catalana, lo pasé sensacional y me di cuenta de hasta qué punto Joan Salvat Papasseit era un poeta maravilloso. Y respecto a la manipulación, llevar de la mano, eso, pues algo que seguimos haciendo con o sin manos es manipular. Yo creo que en el corazón del verbo están las manos, la acción peyorativa de las manos, y está muy bien cuando maniobramos, manejamos un volante, y lo que estamos haciendo pues es eso, es usar una herramienta. Pero el problema es cuando una persona maneja a otra para convertirla en un objeto y le está robando pues un poco lo que sería, está negándole su inteligencia, su espíritu, lo está reduciendo a otra cosa, ¿no? Entonces, manipular es algo verdaderamente muy, muy feo que se hace permanentemente desde un punto de vista político e informativo, pasa todo el rato, y también en la literatura hay heroínas muy manipuladoras. Por ejemplo, tenemos a Emma de Jane Austen, que es un personaje en principio muy simpático, pero que lo que hace todo el rato pues es mover a su antojo como peones en un tablero a las señoritas y a los caballeros para que se emparejen como ella considera que es conveniente, ¿no? Entonces tenemos una versión, por ejemplo, protagonizada por Gwyneth Paltrow que es muy divertida. Vamos a escucharla. Ayer le escribió a Harriet. ¿Ah, sí? Sí, le ha rechazado. Entonces es más simplona de lo que imaginaba. No hay nada más incomprensible para un hombre que una mujer rechace su proposición de matrimonio. No puedo comprenderlo porque es una locura. Espero que te hayas equivocado. Eso no es posible. La vi contestar. ¿La viste contestar? Emma, tú escribiste su respuesta, ¿verdad? Si lo hice, no habría hecho nada malo. No está a la altura de Harriet. Por mi honor, Emma, es mejor no tener juicio que emplearlo como tú. Hay más ejemplos, Marta, de manipulación. El de Emma es maravilloso porque es una manipuladora, pero en el fondo es una atolondrada. Entonces hay veces que la gente atolondrada te manipula y esto nos lleva al desastre, ¿no? En las grandes tragedias shakespearianas hay muchos personajes muy manipuladores, desde Iago en Otelo a Lady Macbeth, ¿no? Lady Macbeth es una gran manipuladora, y esto nos lleva a pensar cómo las mujeres manipuladoras, más allá de lo que podría ser una lectura misógina,
España son un clásico. Como supuestamente las mujeres no tenemos fuerza, no tenemos representatividad ni poder público suficiente que nos legitime, lo que hacemos es convertir a los hombres que nos rodean en instrumentos, en manivelas para imprimir energía a nuestras acciones. Entonces, esto es muy, muy reconocible en la literatura. Hay muchos personajes femeninos inteligentes, opacados por la sociedad en la que viven, que se valen de los hombres como instrumentos para lograr sus fines, lo cual habla no de la maldad de las mujeres, sino de lo asquerosa que es la sociedad, que esto también cabría analizarlo desde este punto de vista. Un personaje manipulador que a mí me encanta es la marquesa de Merteuil en Las amistades peligrosas, que tenemos una versión de Stephen Frears estupenda y otra de Milos Forman titulada Balmón, que también es estupenda. Se produce la manipulación también desde condiciones de desventaja social, aparecen grandes abyectos manipuladores que están en desventaja, como, no me acuerdo cómo se llama este lacayo de Downton Abbey, pero había un lacayo que era un manipulador estupendo. Y luego hay un clásico de la literatura estadounidense que es Luella Miller, de Mary Wilkins Friedman, que es una novela cortita, un cuento largo de terror, donde una mujer extremadamente vulnerable, extremadamente dulce, muy, muy enfermiza, con sus estrategias de manipulación consigue anular e incluso enfermar e incluso matar a todas las personas fuertes que la rodean. En realidad es un libro que aborda la cuestión del vampirismo, lo que pasa que sin decirlo de una manera explícita. Tenemos a nuestra maravillosa Eva en Eva al desnudo, tenemos a Dan Draper en Mad Men, y luego, como casi siempre la realidad supera la ficción, pues hay un personaje bastante majo que se llama Rasputín. Rasputín, el monje loco, con Christopher Lee en el papel protagonista. Estáis muy pálida, Majestad. ¿Cómo os encontráis? Muy mal. No, mejor. De hecho, no lo sé. Creo que solo me encuentro bien cuando estoy contigo, Gregory. Sois muy amable, Majestad. No, es verdad. A veces me gustaría que no lo fuera. ¿Por qué? Porque ahora dependo de ti. No es nada bueno depender de otros. Pero, Majestad, toda Rusia depende de vos. Tenéis mucha responsabilidad. Por eso venís aquí. De manipulación, de manualidades, de manitas, seguimos hablando y les esperamos en el 900-100-800 a la vuelta. Se van acumulando molestias, me dicen que es de poca importancia, el sistema nervioso flaquea, voy perdiendo tolerancia, que falle el oído y la vista es algo común con la edad, me dijo un especialista y me clavó sin piedad, la crisis de los 40 la pasé tomando absenta. Aquí estamos con Marta Sanz, con Manuel Delgado en el rincón y la esquina, hablando de esto, de lo que está cantando aquí Ariel Roth, de las manos. Habla de las manos expertas. Lo que nos lleva, Manuel, un poco a la pregunta que está flotando en el aire desde que hemos empezado este rato de radio. ¿Qué es artesanía y qué no es artesanía? ¿Es artesano todo lo que se hace con las manos? Bueno, oye, una cosa antes, sobre esto de la manipulación. Todo el mundo manipula y es manipulado. No te importe, Manuel, responderme lo que tú quieras. Sí, por eso que te iba a decir. Adelante. Que, a ver, no. Manipula el guión como te dé la gana. Sí, a ver si deja un momento. Vale, ya está. La manipulación es una forma de artesanía. Siempre se hace con un cierto cariño y una cierta atención. De verdad, a mí no me importa que me manipule quien yo quiero que me manipule. Es más, una vez alguien me dijo, creo que le están utilizando. Dijo, hostia, menos mal. Menos mal, tía. Vaya, porque ¿sabes lo que debe ser morirte, digamos, morirte sin gastar? Sin que nadie quiera aprovecharse de ti. Que, hombre, joder, gástame, hombre. Digamos, déjame ser algo usado antes de morirme y morirme con el orgullo de haber sido útil a algo a alguien. Bueno, lo que esto de la pregunta de la artesanía, es que es el tema. Mira, hay una película que se llama Industria Británica, un documental de John Grierson y Flaherty del año 30 y pico y tal, que son fábricas. Y al final hay un momento que me parece especialmente conmovedor, que es cuando la voz en off te muestra artesanos y te los compara con la gente que está, digamos, en el torno, en la fresadora y tal.
Y en el fondo te dice que ese trabajador que está trabajando en la fábrica y tal, en un horno, está haciendo artesanía, ¿no? Oye, lo siento, pero conducir un autobús es un acto de artesanía. Lo que hacemos aquí, lo hacemos nosotros. Aquella cosa que cuando de pronto haces según qué regalo dices, lo he hecho yo. Oye, esto que estamos haciendo ahora es artesanía. Esto no está hecho, digamos, no es industrial. Cada vez que hablamos estamos generando algo parecido a una especie, digamos, de alfarería. Marta, digamos, cuando Marta escribe, lo que hace es artesanía, aunque lo haga con el ordenador o la pluma, como demonios lo haga. Pero en el fondo es un acto de artesanía. Y, digamos, el trabajar siempre es artesanía, porque de una forma directa o indirecta, aunque sus manos no parezcan manos ni tengan 5 dedos, lo que haces lo haces tú y lo haces con tus manos o con algo que funciona como si lo fuera, no sé, tu voz, no sé, tu inteligencia, digo yo. ¿Tú escribes a mano, Marta? Pues tengo que confesar que sí. Yo todo lo literario, todo el trabajo literario que hago lo escribo en un cuaderno. Ahí puede haber ideas, puede haber poemas, párrafos, notas, tachones, y luego es verdad que vuelco esos materiales en la escritura del ordenador, y ahí da comienzo para mí un proceso de construcción literaria completamente diferente, pero el origen, si puedo, siempre suele ser el boli. Me siento muy identificada con lo que ha dicho Manuel, porque yo de verdad pienso que la literatura, más allá de las genialidades y de la dimensión sacramental y el numen y todas estas historias, tiene que ver precisamente eso con lo artesanal y lo constructivo de los artefactos. Hay sin duda trabajo. Lo que me preocupa mucho es que estamos perdiendo la escritura a mano, y eso de verdad sí que me parece preocupante, porque hay especialistas en educación que lo que están diciendo es que es importante que los niños y las niñas aprendan a hacer los rabos de las letras, los palos, imprimir la fuerza del cuerpo a su caligrafía, apretar bien el lápiz, porque creo que aprender a escribir a mano se relaciona con una concepción también del espacio y de cómo ocupas el espacio, y también con una concepción del tiempo y del ritmo. Vivimos en una civilización muy deslizante, muy rápida. O sea, no es lo mismo escribir con un ordenador que con una máquina de escribir, que escribir a mano y con buena o con mala letra. Y creo que esa resistencia que te opone la punta del boli con el papel, pues genera una forma de pensamiento probablemente más humana que la de las teclitas deslizantes. Acaban de estrenar una adaptación para mí muy buena de La buena letra de Rafael Chirves. Es una adaptación académica y austera como la propia novela. Se reflejan muy bien las emociones del libro. El elenco está muy bien elegido y yo creo que lo hacen maravillosamente bien. La directora es Celia Rico Clavellino, y yo les invito a que vayan a verla porque es muy interesante, la verdad. ¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano que le diga que consiguió irse con pasaporte falso? ¿Y quién va a escribirla? ¿Tú? Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas. Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra. ¡María! Tu hermano. Menuda inventiva, cuñada. Me esforcé mucho para que me quedara bien la letra. Quería que fuera igual que la tuya. Que han dejado de hacer a mano, que siguen haciendo con la mano, que no conciben haciendo de otra manera. En el 900-100-800 es el teléfono al que ha llamado Bernardo desde Cambados. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Que te cuente. A ver, cuando yo era muy pequeño, yo ahora tengo 87, pero cuando era menos de 7, quizás 6 o 5, pues falsificaba con mis manos inocentes las entradas del cine. Resulta que teníamos el cine al lado de casa, era en un pueblo de Galicia. La barrendera, después de las sesiones de cine, echaba las entradas a la calle, allí quedaban, y yo tuve la genial idea de que aquellas medias entradas, porque las partían a la mitad, las podía unir con glue, con una cola tal, con mucha paciencia, y las planchaba incluso con la plancha de mi madre. Todo esto secreto, claro, mis padres no podían enterarse. Y nada, pues cuando era la función del cine entraba con ellas y colaba
me ahorraba una peseta, que entonces era un capital. Te estoy hablando del año 43, 44. Pero claro, de luego el problema fue que llegó el día de la primera comunión, tuve que confesarme y se lo conté al cura. El cura me quiso todos los detalles, cómo se falsificaba. A ver, ¿cómo haces? ¿Qué le haces? ¿Cómo las pegas? ¿Cómo las pegas? Incluso le decía, claro, cuando las pego ya los agujeritos del medio quedan un poco más pequeños y con una aguja los vuelvo a hacer. Y una vez que ya tuvo la receta mía, me dice, eso no se puede hacer, vas a ir al infierno, y el azufre y no sé qué, y los tridentes de los demonios te van a molestar. ¿Y dejó de hacerlo, Bernardo? ¿Perdón? Dejó de hacerlo. Ay, bueno, es que un miedo terrible. Yo salí de allí temblando del confesionario. Seguramente ya empezaría a hacerlo el cura por usted. Pero claro. Bueno, sí. Yo digo que sí, porque después da la casualidad que lo veía con frecuencia ir al cine. ¡Qué casualidad, hombre! Bernardo, muchas gracias por contárnoslo esta mañana en la radio. Un abrazo. Ha pasado tanto tiempo que ya ha prescrito, no se preocupe. Dolores llama desde Torrent. Hola, Dolores, buen día, buenos días. Hola, buen día. Enhorabuena por vuestro programa, que me encanta. Muchas gracias por llamarnos. Cuéntenos. Yo quiero reivindicar el arte de hacer el aioli, pero el aioli tal cual, sin huevo. Esa encargada era mi madre, porque a nadie nos lo podíamos ligar si no le echábamos el huevo. Y no solamente era el arte de mover la mano y la muñeca, sino también conllevaba un ritual. Y el ritual en casa era el siguiente. Mi madre no podíamos verla mientras hacía el aioli. Se sentaba en la cocina, le poníamos un pañito entre las piernas, en las rodillas, y el mortero, que es centenario, que aún lo conservo, que es de mármol macizo con un hueco. Y mi madre se sentaba allí y nos salíamos todos. Y hasta que ella no terminaba y nos daba el consentimiento para entrar, ella lo ligaba, porque si lo veíamos, se desligaba. Pero eso yo creo que en todas las casas, ¿no? A mí no me suena nada extraño. O igual es de nuestra zona, pero yo, claro, toda la vida he escuchado eso, que el aioli, quien lo estuviera haciendo, para que le saliera bien, no podías mirar a esa persona. No podíamos verlo, pues en mi casa eso iba a rajatabla. Y luego, cuando ya estaba ligado y podíamos entrar, lo poníamos el mortero boca abajo. Y si no se caía el aioli, estaba perfecto. La gran maldad de mi infancia, yo no era una niña mala, pero en esto sí que me salía toda la maldad. Yo le cortaba el aioli a mi tío José Luis. Iba por detrás y decía, le daba la vuelta al revés. Él le daba para uno y yo le daba para el otro. Y entonces, ¿quién me ha cortado el aioli? Me encantaba, era un drama. Y nunca me descubrieron, además. Era un momento de tensión a veces ese. Cuidado que se está haciendo aquí el aioli y todo el mundo en silencio y sin mirar. Sí. Dolores, muchísimas gracias. Vale. Le mando un beso. A vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros. Desde Xixona, José Antonio, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Cuénteme, José Antonio. Pues mira, yo quiero hablar sobre el colectivo de protésicos dentales, ¿vale? Es una profesión poco conocida, pero se está digitalizando, entonces puedo hablar de dos cosas. De las cosas que dejamos de hacer con las manos hace 33 años, cuando yo empecé, era mucho más manual, pero ahora se está digitalizando y entre escáneres, programas de diseño, impresión 3D, cada vez dejamos de hacer más cosas con las manos, pero siempre nos queda el tema de la estética. Eso es muy subjetivo y eso una máquina no lo puede suplantar. Claro. A la hora de cargar porcelana, de caracterizar esa porcelana para imitar la naturaleza, darle brillo, incluso los aparatos de quita y pon, poner los dientes en un enfilado adecuado, que parezca natural, no darle un color como ahora están de moda, esos colores blancos tiza. Entonces, bueno, pues yo entro en los dos sitios, en cosas que he dejado de hacer con la mano y cosas que sigo haciendo con la mano. Y sin embargo, siendo una profesión, José Antonio, la suya, de la protésico, muy, muy técnica, tiene una gran parte artesanal. ¿Es usted también un artesano? A mí me gusta decir que soy artesano, sí. Yo estoy especializado en
en porcelana dental, soy ceramista, entonces cada boca es diferente. Hay que imitar al diente del otro lado para que no sea más largo ni más corto. Hay que imitar la naturaleza, el color, las transparencias. Es más complicado de lo que parece. Entonces a mí eso me gusta decir. Me gusta decir que soy artesano y que vivo debajo de un flexo. José Antonio, muchísimas gracias. A ustedes. Oye, en este ratito hasta que den las 11, dejadme llevaros a un salón de belleza. Buenos días, señorita Armida. Es mi hora, ¿verdad? Exactamente. Por aquí, por favor. ¡Au! ¡Cuidado, mis pies! ¡Ay, mi dedo! ¡Salvaje, qué barbaridad! No, ese dedo no, el del pie. El del otro pie. ¡Mi uña! ¡Socorro! ¿Has ido a hacerte la manicura alguna vez, Manuel? ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. ¿Por qué no te puedes hacer la manicura? ¿Qué prejuicios son esos, Manuel Delgado, a estas alturas de la película? Bueno, no sé. Amigo. Bueno, uno tiene que tener experiencias nuevas. De hecho, me muerdo las uñas, que ya de por sí tal... es una manera de hacerse la manicura. Y a veces no sé qué hacer con las manos. Y a veces incluso me las meto en el bolsillo. Pero realmente lo de la manicura no... y la permanente, digamos, descartado porque no la tengo permanente pelo. Ya sé que no, la permanente no. ¿Y tú, Marta? A mí de pequeña me encantaba que me pintaran las uñas, que eran unas uñas mordidas y horribles, con las uñitas pintadas. Mira, la imagen de las uñas mordidas y pintadas de las niñas creo que es un símbolo muy poderoso. Me encanta la expresión hacerse las manos porque para mí es un pleonasmo. Te haces las manos con las manos, te haces los pies, la manicura, la pedicura, las manos en manos, las manos en pies. Y yo quería haceros dos recomendaciones literarias. Una, Passion Nails, de Rosario Izquierdo, que combina un punto de vista muy cercano a la observación sociológica con el plano sentimental y construye una novela curiosísima. Y luego Marzahn Mon Amour, de Katja Oskamp, una escritora alemana que se concentra en el trabajo de las pedicuras en el barrio berlinés de Marzahn. Y es precioso porque es una escritora que se reconvierte en pedicurista, o no sé si se dice pedicurista o pedicura, esto es para que lo veamos. Y pediatra es otra cosa. Manuel, no me líes, ¿eh? Entonces su trabajo manual no me suena mal, ¿eh? No te suena mal, ¿verdad? No. Que la reconecta con las personas débiles y le hace sentir que su trabajo es útil, ¿no? Y luego tenemos otro clásico de la sensualidad de las manos en estas cosas de la belleza, que es El marido de la peluquera, o ya sabéis, Demi Moore en Ghost, aunque a mí últimamente me gusta más la Demi Moore de la sustancia. Yo ya os digo que soy de las sustanciosas y de las sustanciadas. Oh, no. Espero que no fuera una obra maestra. Ahora ya no lo es. ¿Puedo ayudarte? Sí. Pon las manos aquí, bien mojadas. Y deja que el barro resbale entre tus dedos. Pues así vamos a acabar con Muy esta bien. imagen que nos tiene a los tres ahí como en Ghost, como los alfareros. Emocionados. Dice la RAE, pedicurista, Mira. pero en El Salvador y México. Ah. Pedicuro sería la forma más corriente, digamos, persona que tiene por oficio la pedicura. En el rincón y en la esquina siempre aprendemos algo nuevo. Por eso nos gusta manosear este ratito de Y con radio. las manos se aplaude también. Claro, también. Manuel, Marta, hasta la semana que viene. Un beso. Venga. Adiós. Hasta luego. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.